hicimos más rápido, pero no le dimos el tiempo necesario para que cuente la repetición del software, por eso no la contó. Así que solamente de acá vamos a poder guardar una repe. Esas cosas está bueno que no haya pasado, porque en la práctica diaria hay que tenerlo en cuenta. Que por lo menos hay que darle un tiempito más para que se active. Si querés, sí, vamos a poner ahí la ruedita al lado de comenzar, esa, y ahí pone OK y se refresca todo. Y vamos a hacer uno más. ¿Estás para uno más o estás cansada? No, no, está Bien, entera. vamos, vamos. Te posicionás. Muy bien. Brandon pone comenzar. Vos quieta, 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 quieta. Va. Fuerza, fuerza. Dale, dale, metele, metele. Dale, 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 dale. Corto. Excelente. Ahí sí. Bueno, como ven, muy simétrica ella. Bueno, no le dije antes, pero lo que vemos ahí es la curva verde muestra fuerza absoluta, la combinación de ambas piernas, y también vemos fuerza izquierda y fuerza derecha. Entonces vemos la fuerza izquierda en la curva celeste, exacto, y la fuerza derecha en la curva naranja. Muy bien, excelente. Y fue mucho mejor. Mejoró. Fíjate, Vale, o todos los chicos que están viendo ahí la pantalla, fíjense esa curva cómo fue mucho más pendiente, está mucho más desplazada a la izquierda, quiere decir exacto, eso Brandon. Quiere decir que se activó muchísimo más rápido que la vez anterior. Y le fueron 2 repeticiones como para darse cuenta de lo que tiene que hacer. ¿Y Muy se bien. puede ver el valor del RFD en 250 acá mismo? Se puede ver acá mismo, exactamente. Si vos pones arriba a la izquierda, Brandon arriba a la izquierda, en el otro como un grafiquito ahí, arriba a la izquierda. Seteo, ¿viste que te dice seteo? Ahí va, ahí pone tabla, Tabla, pone ahí en tabla, exacto. tabla, Y ahí Brandon. busquemos RFD en 250, 3054, muy bueno. Entonces, ¿qué calculó ahí? Bueno, encima, bueno, eliminamos la anterior, la repetición anterior, pero seguramente esa RFD haya sido mucho más baja que esta. ¿Por qué? Porque tu tasa de desarrollo de la fuerza en ese caso fue baja. En este Bueno, caso es muy buena, acá hay una 354. pregunta de qué es el RFD. Bien, vamos ahí. Muy interesante. El RFD es la tasa de desarrollo de la fuerza. Por lo general, este tipo de análisis se hacen en los test isométricos, aunque se pueden hacer en test balísticos, pero se hacen en los test isométricos porque no hay influencia de la biomecánica del cuerpo acá. Al ser un test isométrico, vamos a poder aislar bien a la capacidad muscular de activarse. ¿Bien? Entonces, ¿qué mide este cálculo que divide Newton sobre tiempo? Mide cómo desarrolla la fuerza ese atleta, cuán rápido se activa en relación al tiempo. Cuando una persona, más que nada el deportista, y por qué una métrica que se evalúa mucho, desarrolla más fuerza que otra, quiere decir, en simples palabras, que se activa mucho más rápido que la otra. Es decir, que genera fuerza en una ventana de tiempo menor. Bien, entonces, para el gesto deportivo, que por lo general son entre 250 y 150 milisegundos, los gestos deportivos como patear, como cambiar de dirección, como chocar a alguien o ganarle la posición, están en esa ventana de tiempo, por eso se analiza mucho en el deporte, porque tiene relación directa con el gesto. Entonces, que ella me haya generado 3054 de RFD, es mejor que haya hecho 1500. ¿Por qué? Porque en esa ventana de tiempo, ahí como lo vemos, arriba, exacto, en esa ventana de tiempo desarrolló esa fuerza. ¿Bien? Entonces divide Newton por tiempo y vemos cómo desarrolla esa fuerza en una variable fija que es el tiempo. Yo espero haber sido claro. Es medio complejo, pero resumámoslo en eso, en que es el desarrollo de la fuerza en relación al tiempo. Y cuanto mayor sea ese valor, mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que el atleta es más rápido, que desarrolla mejor la fuerza.
Marcos, Sí, acá están preguntando, Brandon pregunta, ¿por qué lo separa en colores de fondo, viste? En las secciones. bien. ¿Por qué? El primero muestra el fondo del inicio, del start, simplemente por eso. El otro una ventana de tiempo desde los 250 milisegundos, como muestra ahí, hasta el pico máximo. Y lo otro ya es la estabilización, lo celeste. Claro, son las distintas fases del ejercicio. Claro. Eso es lo que le digo, ya lo detecta solo a la morfología que tiene que tener la curva, digamos. En la primera fase fue desde el inicio de cuando comenzó a hacer fuerza hasta los primeros 250 milisegundos. En la segunda fase fue de los primeros 250 milisegundos hasta que llegó a su pico máximo de fuerza. Y la última fue la de estabilización hasta completar los 3 segundos del test. El RFD sería, ahí vamos a la línea, en realidad no, sería la zona naranja, digamos. El RFD en 250. Así desarrolló la fuerza de 0 a 250 milisegundos. Bien, ahí donde dice 250 son 250 milisegundos. Bien, lo que analiza el RFD es desde el start a ese tiempo cuánta fuerza desarrolló. Y hace el cálculo haciendo la división de Newton sobre el tiempo. Muy bien. Lo otro, sí. Claro, muchas veces, y en atletas que son de alto rendimiento, tienen RFD mucho mayor que el pico de fuerza que generan. Fíjate que acá, a ver cuándo el fuerza pico, busca ahí por ahí, Brandon, fuerza pico, andate para abajo. Fuerza Ahí pico. va. Fuerza pico fue de 961 ella, en la fuerza pico del test. Bien, pero la RFD fue de 3054, un valor muy alto si lo comparamos. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo un cálculo de división, digamos, dividimos los newton que generó en relación al tiempo. Por eso muchas veces en los atletas van a ver que las RFD son altas en relación a la fuerza pico. Fuerza pico es algo muy crudo, es cantidad de newton que generó en ese test, fuerza máxima. Sí, Lo otro, absoluta, ¿no? claro, absoluta. Lo otro ya tiene un cálculo aparte, creo que era Daniela. Daniela tiene un cálculo aparte que es la cantidad de newton que desarrolló de 0 a 250 milisegundos y ahí hay una división. Al hacer una división, el cálculo se va a un número mayor. ¿Se entiende eso? Excelente. No, muy bien. ¿Saltamos? Vamos a saltar. ¿Cómo estás para saltar? ¿Bien? Listo. Va a saltar ella también. ¿Alguien más quiere saltar? ¿Querés saltar? Venga a saltar. Saque eso. Sí, sacamos la barra, no va a hacer falta sacar los parantes del costado porque total, que sea Claro, tranqui el salto, no, no hay lo problema. ideal es sacar esto, ¿no? Lo que dice Marco. Lo ideal sí, más que nada por seguridad, para que no si se caiga, no se choque, o se rompa, Sí, o se haga mal. pueden saltar las dos y armar competencia, a ver quién gana el kilo de Bien, bizcocho. sí. Em, lo que podemos hacer, Brandon, es ir para atrás y vamos a intentar eh, conectar y desconectar de nuevo las plataformas, porque por ahí, cuando pasamos mucho tiempo que estuvimos charlando que no se dejan de usar, por ahí pueden llegar a no censar. Entonces vamos a apagarlas. Ahí está, vale. Ahí tiene a la izquierda tiene un cosito. Ahí están apagadas. Bien, ¿se apagaron ya? Sí. Bien, pone configuración Brandon Boy y cliquea en el tilde. A la derecha abajo, tilde, exacto. Bien, Ahí. ahora prende la vale. Eso para refrescar el software. Y ahí tiene que aparecer. Y ahí tendría que aparecer cuando se conecten. Excelente. Muy bien. Vámonos más. Vamos a hacer un CMJ. Excelente, test de salto con SEA. Muy bien. Eso significa test de salto con ciclo estiramiento acortamiento. Y vamos a un CMJ bilateral. El Abalacop es muy parecido, pero ya que Brandon estaba ahí, por la duda, Brandon, el Abalacop es lo mismo, nada más que con la utilización de los brazos. Acá en el CMJ las manos van a la cintura, exacto. Ahora CMJ. ¿No te gusta? ¿Querés Ablacom? Ah,
juega al vóley la compañera, está acostumbrada a usar los brazos. Bueno, por ejemplo, mira, muchas veces nosotros en los jugadores de vóley hacemos balacop porque la utilización de los brazos tiene gran influencia en el salto. Si quiere hacer una balacop, hacemos una balacop, es lo mismo. Muy bien. ¿Y podemos evaluar las dos en la misma pantalla como hicimos al principio con Valen? Como para poder hacer Eh, la comparativa. no, eso mejor que no permite el software, digamos, hacer una balacop No, no, no. Dos contra. Abalacop seguidos, pero de dos Ah, sí, personas eso sí, distintas. obvio. Sí, Ok, sí, eso sí. claro. Yo pensé que vos querías comparar una balacop con un CMJ Claro, pero no, no para ver la tendría mucho influencia de los sentido. brazos que tiene, pero eso no. Claro. Bien. Sí, tenemos que hacer la verificación, Marcos, de vuelta. No hace falta, pero si quieren. Fíjate que se siente. Muy bien, muy bien. Excelente. Ponemos OK. ¿Cómo el nombre de la de ambos Bordeaux? Luzmila. Bien. Ahí va a tener que refrescar. Ahí está, genial. Bueno, vamos. ¿Vos vale primero? Excelente. Saca nomás ahí. Exacto. Muy bien. OK, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Acá vamos a utilizar los brazos. Así que los brazos a los costados. Brandon le va a poner comenzar. Todavía no, todavía no. Le va a poner comenzar. Yo le voy a decir, vale, quieta, quieta, quieta. Cuando vos escuches que yo te diga cuando quieras, ahí generás el salto. Obviamente tenés que ir hacia abajo lo más rápido que puedas y buscar la mayor altura. ¿Bien? OK. Pone comenzar, Brandon. Vos quieta, vale, no te muevas. Quieta, quieta. Cuando quieras. Muy bien. Hice una balacop, pero no, no uso los brazos. ¿No usaste los brazos? Digamos, por lo que vi, saltó con los brazos a los costados, parecía un soldadito. Va de Bien. vuelta. Propulsate. Anda hacia abajo, cuando va hacia abajo, propulsate, ¿vale? Y metele. Quieta ahí. Cuando quieras. Ahí me gustó más. Bueno, muy bien, ahí tenemos un claro ejemplo. Detenelo. Muy bien. Ahí tenemos el primero. Vamos a ver, vamos a hacer ahora otro salto. Dale. Ludmila, Bien. todo tuyo. Va ahí Ludmila. Muy bien. Bueno, Ludmila ahí quieta. Brandon, cuando vos quieras. Bien, pone. Paralo. Bien, escuchá. Ahí tenemos otro de los mayores inconvenientes que suelen suceder en el usuario. Por ahí, Brandon, en el segundo te apuraste ahí a poner el comenzar. Entonces, como que ya empezó a tomar el dato. Fíjate que un poco, Jorge, lo que yo te decía el otro día que nos juntamos, que es tan sensible la plataforma que detectó como que el salto ya comenzó acá. Fíjate el uno donde está, en la segunda rep. Exacto. Se movió un poquito cuando Brandon puso comenzar y ahí como que la plataforma detectó que empezó el salto. Y en realidad no. Entonces ahí todas las métricas que veamos a partir de eso van a estar, bueno, que no coinciden con la realidad. Por lo tanto, vamos a refrescar y vamos a hacer dos saltos nuevos y, y escuchen ahí mis instrucciones. Hicimos saltar a Vale y... Bien. Vos quieta. Ahora sí, Brando, poné comenzar. Cuando quieras. Bien. Muy bien. Ahí vemos un claro ejemplo que después le voy a decir qué sucedió en ese salto. Buena pausa Vamos. metiste, ¿eh? Exacto. Si quieren, vamos, estaría bueno. Ay, ¿lo sacaste ahí, Brandon? No pasa nada, no pasa nada. Lo que veíamos ahí en ese salto es que fue muy lenta en la ejecución. Por lo tanto, bueno, ahora no estamos viendo nada en la curva, pero al ser muy lenta en la ejecución, los tiempos no son los ideales y el objetivo del salto es que lo haga en el menor tiempo posible y salte lo más alto posible. Claro. ¿Bien? Así que, bueno, si quieren, vamos a volver a hacer otro y solamente Sí, última sí. evaluamos. Ah, ahí va a ir Brandon a saltar. Cambiamos de sujeto. Muy bien.
No sé quién está Vale, manejando el software, vos, Brandon, Marco quédate te va a decir. quieto. Bien. Ponemos comenzar. Quieto, quieto. Cuando quieras. Bien, tenés que caer arriba de la plataforma para que corte la repe. Bueno, ahí pasaron algunas cositas. Por ejemplo, que le puso detener ella y que Brandon cayó Para afuera, que, no importa. Sí, Marcos, cayó sí. fuera de la plataforma. Bien. Tienen que tratar de, cuando cae fuera de la plataforma, volver a la plataforma, Brandon, para que corte la repetición. Porque eso te sensa el peso inicial para cortar la repetición. Ah, ¿te volvés a subir y lo cortas solo? Sí, lo corta solo. Ah, está bueno eso. Sí, sí, sí. Ok, vamos de vuelta. Brandon, arriba, por favor, ¿eh? Sí. Pone comenzar. Quieta, quieto, quieto, cuando quieras. Muy bien, ahí está. Ahí se tomó el salto. Si quieren, ahora vamos con la segunda participante y comparamos a ver qué tal sale uno y otro. Brazo de los costados, ahí está. Bien. Vos quieta, pongamos comenzar. Quieta, 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 cuando quieras. Bien. Detenelo. Ahí está. Pusiste comenzar, sé que apretaste sin querer, no importa. Ahí tenemos los dos ejemplos de las dos curvas. Bueno, fíjense la diferencia, que está bueno que podamos analizar. Bueno, para la práctica diaria, ustedes van a analizar este salto y para darse cuenta de que es un salto que está bien tomado, lo que tienen que tener en cuenta es que la fase uno, donde ven el número uno, exacto, coincida directamente con que la curva empieza a ir hacia abajo, que es la fase de unweighting, la fase de descarga del peso. ¿Se entiende? Ahí tanto Brandon, bueno, esa es la curva de Brandon, pero también, no me acuerdo el nombre, pero la segunda participante, eh, fueron hacia abajo a favor de la gravedad, por lo tanto, eso se representa en la curva de fuerza-tiempo. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos que el punto uno, eso grábenselo, que el punto uno coincide con que la curva empieza a ir hacia abajo, no le vamos a errar. Sabemos que el salto está bien tomado. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar fase uno a fase 2, fondo lila, es la fase de unweighting, la fase de descarga del peso. Es la fase en la que va hacia abajo a favor de la gravedad. Bien. Fase 2 a fase 3, fondo medio rosado, ahí en la cual está apoyado el cursor, es la fase de frenado. Fase que coincide con que el atleta empieza a frenar, es decir, hace fuerza de forma excéntrica para frenar el contramovimiento, por eso empieza a ir hacia arriba la curva. Fase 3 a 4 es la fase concéntrica, fase propulsiva del salto, en el cual se está propulsando, está contrayendo concéntricamente sus músculos para saltar y propulsarse. Fase 4 a la 5, que marca cero en la plataforma, que tiene el fondo amarillo, es la fase de vuelo, está en el aire, por eso no marca nada. Y la fase 5 en adelante es la fase de aterrizaje y estabilización. Entonces aterrizaste, se estabilizó, sensó el mismo peso que el inicio el software, entonces cortó la repetición. Por eso antes veíamos que si vos caes afuera, la curva sigue corriendo, cuando vos te parás de nuevo en la plataforma que sensa tu peso, ahí va a cortar recién la rep. ¿Bien? Esas son todas las fases de un salto con contramovimiento, en este caso a Balakov, la diferencia entre un CMJ y a Balakov desde el uso de los brazos. Pero quiero mostrarles la diferencia en cuanto ahora vamos un poquito más profundo, pero ya que tenemos el ejemplo claro, vamos a ver entre Brandon y vamos a ver entre, no sé si Camila o Ludmila, Ludmila me parece que era. Ludmila. Ludmila. En esas dos fases, exacto, en la fase de frenado y la fase propulsiva. En cuanto al rendimiento, en el análisis de un CMJ tenemos lo que es una curva bimodal y una curva unimodal. ¿Qué quiere decir? Las curvas unimodales, como por ejemplo la de la izquierda, la de Brandon, quiere decir que tiene una sola pancita. En el primer, eso, una sola pancita. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Esas curvas se asocian a mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene mejor capacidad de pasar de una fase excéntrica a una fase concéntrica.
En cambio, Ludmi es una curva bimodal, se hace como una M, es decir, que en su pasaje de la fase excéntrica a la fase concéntrica demora un poquito más, por lo tanto es menos, su ciclo estiramiento-cortamiento es deficiente. Si analizamos el salto de Ludwig, por ejemplo, y tendríamos que tomar decisiones en relación a eso, tenemos que, obviamente, puede seguramente sea en este caso por la inexperiencia del test, cuando les explicamos la segunda vez que tiene que activarse lo más rápido posible, eso cambia y se ve una curva unimodal, pero en el caso de que sea algo en un deportista que veamos normalmente, lo que deberíamos hacer es trabajar sobre esa fase, digamos, sobre ese ciclo estiramiento-cortamiento y el pasaje de una fase excéntrica a una fase concéntrica en el salto. Entonces, trabajar un poquito más lo pliométrico, por ejemplo, en tiempos cortos. ¿Se entiende? Muy bien. Ahí vemos una diferencia como para hacer el análisis. Yo Y si tengo se una fijan, consulta, bueno, Marcos. es medio imperceptible, perdón, Jorge, no sé qué me decías. Sí, no, que yo tengo una consulta. Sí, En, si vos ves las gráficas, en la parte propulsiva son prácticamente, hicieron el mismo esfuerzo, ¿no? Absoluto. Más o menos 1500 newtons, ¿se ve? Entre los dos eh, picos máximos que tuvieron los dos, antes del a dos. despegue. Ahí más o menos, ahí. Ah, exacto. Mi pregunta Sí, es, ¿por sí. qué o a qué puede deberse o cómo lo analizamos clínicamente al pico que tuvo Brandon en el aterrizaje, que fue muchísimo mayor al de Ludmila? No, Ah, ¿en fuerza? Ah, ¿no amortiguaste la caída? sí. Uno puede ser esa, otra es por el pesaje de cada uno. Sí, Por ahí si lo hunde un poquito más livianita que él, digamos, va a generar menos fuerza en ese aterrizaje. Si cae con las puntas, genera menos fuerza. Si lo recepciona ya sí. directamente Cayó sienta con su la planta peso. del pie, digamos, con el Bien, pie claro, entero apoyado. bien. También depende cómo lo reciba ese pico. Obviamente, cuanto mayor fuerza haga, mejor. ¿Y se hace algún análisis en el aterrizaje, digamos? ¿O no? Es algo que no se mira? Poco. Lo que se analiza más en el aterrizaje es la asimetría, porque estamos, más que nada con nosotros como kines, es importante el análisis de asimetría. Después lo que es fuerza o tiempos, se analiza mucho más la fase de frenado y propulsiva, que es lo que nos interesa. Muy bien, La métrica principal en la fase de aterrizaje es ver la asimetría. En este caso, los dos fueron muy simétricos, viéndolo ahí en la curva. Después todo eso en la tabla sale, pero viendo en la curva fueron muy simétricos, no hay tanta diferencia. Si vemos asimetrías grandes en el aterrizaje, bueno, tendríamos que trabajarlo porque es importante. ¿Cuántas veces vemos atletas que se han lesionado, principalmente el SA, por bueno, deficiencias en las caídas o cayendo? muy bien. Muchas gracias, Marcos. Excelente. Bueno, pasamos Muy a bien. dinamómetro. Dale, vámonos más. Muy bien, vamos a dinamómetro. ¿Quién quiere ser Enzo Fernández por un rato? ¿Eh? Si ustedes me escuchan mientras se posicionan, yo, bueno, algunos comentarios que le voy a ir haciendo, Dale. no se preocupen por el hecho de que no vamos a tener toda la información o cachar todo de una. Esto es mucha práctica, mucha utilización, usar, y ahí nos vamos dando cuenta. Obviamente, sí, leer también, sí, estudiar también, pero la práctica nos va a hacer mucho más práctica y más importante, ¿no? Muy bien. Ahora habría que conectar los dinamómetros. Unimodal, unimodal y bimodal. Eso lo vamos a ver en la clase de estadística. Ahí vemos moda, una de las partes. Che, ¿ahí ves bien, Marcos? Ah, mirá, te El, están grabando de cerca, ¿lo ves? el rack, sí, ahí veo la cámara de Brandon que graba. Ahí está, perfecto. Bueno, muy bien. Acá hay que conectar uno, que digamos, el que conectás primero es el derecho. Exacto. Vamos, me acordé. Muy bien. Muy bien, Entonces, Jorge. ¿querés prender los dos equipos? Giralo, no hay drama, tiene un botón de encendido.
y ahí empieza automáticamente a mostrar en la pantallita que tiene el software la tracción o compresión que tienen. Primero conecta el Exactamente. derecho. Él va a estar así, quiere decir que este es el derecho. Ahí va. Bueno, y las explicaciones del test van a estar a cargo de Marcos, por supuesto. Sí, sí, obviamente. Bien, ahí conectó uno, faltaría el otro. Ahí conectaron los dos. Excelente. ¿Nombre, ¿Nombre? compañero? Leonel. Muy bien. Bueno, Lionel. Muy bien. Bueno, Leo, ahora lo que vamos a hacer es un test. Veo que están los ganchos. ¿Sí? ¿Están los ganchos puestos? Bueno, sí, ganchos. Ganchos. Vamos a hacer un test isométrico con dinamómetro doble, como lo vemos ahí. Vamos a hacer aductores simultáneos, palanca larga. Aductor, al de abajo, no sé, abductor, exactamente, ahí. Aductor simultáneo, palanca larga. Estamos hablando de test isométricos, test analíticos, que van a mostrarnos lo mismo que veíamos, por ejemplo, en el tirón. Fuerza máxima, RFD, tiempo a fuerza pico, entre otras métricas que veíamos después. Lo que vas a hacer vos, ahora Leo, es cuando yo te dé la orden, si me escuchas bien, es tratar, excelente, de hacer fuerza hacia adentro, ¿sí? Una aducción de cadera. Eh, la altura de los ganchos tendría que quedar más o menos en los malleolos tibiales. Exactamente, muy bien. Con las rodillas extendidas. Cuando yo te doy la orden, vos vas a hacer fuerza hacia adentro. Este es un modo de 3 segundos, así que durante 3 segundos vas a hacer fuerza. Si sigue Brandon ahí o no sé quién está en la compu. Brandon al mando. Bien. Vos, Leo, lo más quieto posible. Por lo general ponemos los brazos cruzados en el pecho. Veo que le tenés las manos a los costados. Ahí va, muy bien. Brazo cruzado en el pecho para no compensar. Pongamos comenzar en el software y vos quieto. Quieto, quieto, quieto. Va. Fuerza, fuerza hacia adentro, dale. Métele, 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 dale, 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 dale. Excelente, cortó la repetición. Muy bien. Esta es una curva típica de un test isométrico. Muy, muy buena. Vemos la pendiente, vemos cómo eso se mantiene y cómo llega a su pico. La curva verde nos demuestra la fuerza absoluta, que es la combinación de ambas piernas. La curva azul nos muestra la fuerza izquierda y la curva naranja nos muestra la fuerza derecha. En este caso podemos ver que Leo generó un poquito más de fuerza con el lado izquierdo. Por lo tanto, si nos vamos a análisis de métrica en la tabla, vamos a ver, poner referencia, apretar en referencia lo que aparece en azul. Exacto. La simetría en este caso fue del 12%. Entonces, vemos que generó un 12% más de fuerza del lado izquierdo que del lado derecho. La fuerza pico del lado izquierdo fue 251, la fuerza pico del lado izquierdo fue de 251, la del lado derecho fue de 220. Entonces, un 12% de asimetría. Es lo que denota este tipo de test. ¿Bien? Tan simple como eso. Y ya tenemos un montón de información. Sabemos que se activa bien, sabemos que hace un poquito más de fuerza con el lado izquierdo y que tiene una asimetría del 12%. Por lo tanto, su asimetría no es grande, no es tanto para preocuparse, pero supongamos que sí, ya tenemos información ahí nosotros como para saber qué trabajar. Sabemos que tenemos que trabajar más que nada el aductor derecho para tratar de compensar. No solamente en fuerza, sino que en activación. Eso te iba a decir, el RFD, solo viendo la curva, ¿no? ¿No debería ser menor, digamos, la pendiente estar más empinada todavía? Exacto. Cuanto más empinada esté, mucho mejor. Leo, vos podés. Vamos a hacer Dame eso algo y mejor. lo vemos. Dame algo mejor que esto. Vamos, Leo. Sí, ¿sos zurdo? Ah, es zurdo. ¿Es zurdo? Mira, bueno, buen dato. Por lo general, una pierna hábil se genera mucha más fuerza.
Sí, sí, puede ser. Él ahí nos dio el dato, que nosotros, bueno, seguramente en una anamnesis lo tendríamos que saber, que sí es zurdo, por lo tanto es lógico que haga más fuerza con el lado izquierdo, porque patea y utiliza muchísimo más para el gesto deportivo su pierna hábil que la inhábil. Lo ideal sería que estén compensados, más que nada por, no solamente por la parte deportiva, sino que por el riesgo de lesión que puede generar en la parte del dolor inguinal, groin pain o conocido como pubalgia, donde por lo general si evaluamos hay un déficit en la fuerza de aductores muy grande en relación a los abductores y es un factor de riesgo para tener ese tipo de lesión. Pero bueno, en este caso él está re bien, fueron valores muy buenos y su asimetría es, Daniela, es poca, no es tan grande entre su pierna hábil e inhábil, así que estaríamos de forma correcta. Muy bien, vamos con la segunda repe. Vamos a la RP2. Muy bien. Quieto ahí, importante que comience lo más quieto posible, no te muevas. Para comenzar, quieto, quieto, va. Fuerza, 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 dale, 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 dale. Excelente. Fíjate cómo él se dio cuenta ahora y fueron muchísimo más simétricos el lado izquierdo y el lado derecho. Si vamos a la tabla, ponemos referencia. La simetría es de menos 1. Poné ahí en referencia. Ahí va. Menos 0,09. Le ¿Por qué es aflojaste la negativo el curva. número? Porque está haciendo más fuerza con la derecha en este caso. Cuando el número nos dé negativo en el software es más fuerza derecha. Cuando nos dé positivo, como nos había dado antes, es fuerza izquierda. En este caso hiciste 1% más de fuerza con el lado derecho, Leo. Viste que después de las instrucciones que te dimos, vos te activaste diferente y generaste fuerza de forma similar, casi igual. Muy bien. ¿Cuántos newton de diferencia dijiste? A ver, los newton de 2,6 diferencia. newton, nada. Y No, no, poco, porque hay un por ciento, a ver, fuerza derecha pico 2,53 y 2,50. 3 newton de diferencia. re bien. Bueno, muy bien. ¿Querés probar abductores? Vamos a Bien, ver. acordate este dato, Leo. Acordate de la absoluta. No, no, no borres todavía, No, no borramos, no. no pasa nada. Pero había tirado 2,50 y 2,53, entonces más o Sí, menos 503 newton, entonces, en la 503. fuerza absoluta. Perfecto. Brandon tiene problemas de ansiedad. Bueno, ahí hay que sacar los ganchos exactamente lo que estás haciendo y se ponen estas almohaditas. Para tirar, vamos a empujar. Muy bien, entendido, ¿no? Sí. Vamos para sacarlos. Che, Marcos, acá Leo hizo una pregunta muy buena que no sé, Dale, para mí no, pero por las dudas. Para, dale, dale. para desenroscar los ganchos y enroscar Sí, eh, los otros, no hay que apagar los equipos, no es necesario. no es necesario, Listo. Muy bien. pero por ahí si sin querer tocaste el cable y se desconectó, ahí sí se va a descompaginar todo, pero si vos sabés que Claro, no tocaste los cables y que no se desconectó, no, no hay problema. claro. Igual y van un poco flojos. Van Van un un poco poquito flojo, no flojos. van al tope Claro. para poder generar fuerza. Ahí va, excelente. Ahora, Leo, vos lo que tendrías que hacer es apoyar tus malleolo lateral a la altura de la almohadita. Sí, pregunta si pueden ir más bajo. Sí, lógico, tendrían que ir más bajo que los aductores Ahí para va. que no tenga que generar, pues si no con los flexores de cadera ese psoas, mi amor. Mirá, Leo, cómo te opera los racks. Qué grande. Un lujo. ¿Y Ahí qué ese tiene altura una le rosca, puede dar, Leo, Marcos? y vos lo podés bajar y después lo volvés a ajustar. ¿Y a qué altura más o menos? Pregunta. Que la almohadita quede rozando con la parte inferior. Ah, ¿te gustó? Ah, joya. Sí, menos uno está tirando el dinamómetro, no, no hay problema. O sea, que tire un Exacto, newton. eso no hay inconveniente. Claro, Nunca va a arrancar, los dinamómetros nunca van a arrancar de cero, porque es lo que denominamos fase de pretensión.
Si Claro. solamente con que el Leo se posicione y los toque con el Maliolo, ya va a estar tirando Newton. Muy bien. Y Y eso es lo que detecta el software. ese valor de pretensión no es configurable, digamos. No es configurable. En Bien. algunos puede ser más, en otros menos, y también dependiendo del test. Claro, sí, sí, por supuesto. Y ni hablar en comparación con las plataformas que ya estás parado arriba. Exactamente. Muy bien. Abductor simultáneo, palanca larga. Muy bien. Vamos a probar. Lo mismo, Leo, nada más que ahora la fuerza la va a hacer para afuera. Pone comenzar. Bien. Ahí no está tomando. Pone detener. No haga fuerza, Leo. ¿Detener? Pone detener. Ahí va. Y ahí tomó. Ahí va. Muy bien. Ahí tenemos una cosa importante que nos pasó. Que no veíamos la curva de fuerza-tiempo. ¿Vieron que no la vimos? No. ¿Por qué? Porque nos quedamos en un gráfico de tablas que estábamos analizando antes. Entonces, fíjate, cuando terminó ahí la repetición, ahí la vemos la curva, ¿ves? Ah, mira vos. Nos habíamos quedado en un gráfico de barras, de Ahí, tablas, ahí le perdón. dijimos dejar de hacer fuerza y frenó. Está bien. Y ahí frenó, exactamente. Así Muy que ahora bien. vamos a hacer una rep más. Si querés, ahí sí, refresca. Y eso tienen que tener en cuenta, que siempre esté en un gráfico de líneas para poder evaluar. Muy bien. Vamos a ¿Vamos? comenzar. Vamos. Quieto, quieto. Fuerza, va. Fuerza, 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 fuerza. Cortó la repetición, excelente. Vamos a ver ahora los valores, si queréis a la tabla. Muy bien. El valor de fuerza pico, quiero ver absoluta. Fuerza pico, fuerza en, vamos para abajo. Fuerza pico, ahí está. 467. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Vos vas a hacer algún deporte, Leo? Jugaba al fútbol antes. Bueno, mira, no sé si ir al gimnasio o lo que sea. En los futbolistas profesionales, ahora que vos decís que habla el fútbol, nunca se ven los datos que vemos con vos, por ejemplo. Según la bibliografía, en traductores, sí, aplauso, aplauso. Según la bibliografía, entre aductores y abductores debe haber un ratio de 1:1,2. Es decir, que los aductores de cadera, los aductores, el primer test que hicimos, deben tener eh, la 20% más de fuerza que los abductores, o la misma fuerza. Por eso el ratio es 1:1,2. La misma fuerza, un 20% mayor. ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol? En la mayoría de los casos vemos que tienen aductores muy débiles y sus abductores predominan. Por eso es muy común la pubalgia en el fútbol, más que nada porque es un deporte de cambio de dirección, pero también por estos factores de riesgo. Y le digo por experiencia, he ido a evaluar a River, he ido a evaluar a Racing, a Tigre, y vemos siempre lo mismo. Vemos valores de aductores mucho menores que los de los abductores. En este caso, tus aductores habían sido en pico 500 y tiraste acá en pico 467. Es decir, que estarías más o menos en un ratio de 1,2 a 1,3. Un muy buen número. ¿Se entiende? Vos tenés más fuerza en tus aductores que en tus abductores de cadera, lo cual es muy relevante para tener en cuenta en cuanto a este tipo de lesión de groin pain o de pubalgia, por ejemplo. Eso correlaciona con la bibliografía. Así que son muy buenos valores. ¿Qué aductores, Leo? ¿Querés hacer otro? Bueno, quiere de vuelta. Ya Vamos de vuelta. lo Acordate de endulzaste. poner un gráfico de líneas. ¿Lo igualá? A ver. Comenzamos. Quieto ahí, Leo, no te muevas, no te muevas. Quieto. Va, fuerza, dale, 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 más, 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 dale, 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 dale. Fue mejor. Cero de asimetría. Qué bárbaro. Crack. A ver el pico. Fuerza pico. 4:49, ¿viste? Había sido mejor. 4:37 antes, 4:49. Bueno, listo. Marcos, cuando vayas a River, ya sabes. Sí. ¿A quién llevar? En Villaguay hay un tipo con unos Un aductores. 3 por Acuña, pues zurdo. Ahí está.
Che, bueno, Marcos, creo que Bueno, no sé chicos. si querés mostrar algo más, contar algo más. No, viste, por los dispositivos que teníamos, la idea, Jorge, era mostrar esos test que son los más comunes, que es lo que mostré en la presentación. No irnos mucho más. Espero, bueno, porque yo estuve en su posición no hace mucho, no hace mucho fui alumno también, y por ahí no te queda todo en un día. O mismo si Jorge le pueden decir a él que les pase el contacto mío de la empresa y, y empezar a consultar, a preguntar, que yo les puedo pasar información para que puedan leer y tengan idea. Obviamente está todo basado en bibliografía, lo que puedan investigar ustedes por su cuenta estaría genial. Pero ya que si el cuatrimestre que viene lo empiezan a utilizar, estaría bueno, que lo empiecen a toquetear en algunos momentos. No sé si van a tener la posibilidad, Jorge, eso lo decidirán ustedes ahí de la universidad, pero para que agarren experiencia y ya cuando les lleguen sus atletas ya los sepan qué hacer. Y para eso no hay problema que me manden un mensaje y lo vamos viendo. Bueno, nos vemos. Bueno, Gracias por nos venir a vemos.